Imagina un mundo congelado, un vasto desierto blanco interrumpido solo por el soplar del viento helado y las sombras amenazantes de gigantes inimaginables que vagan por la tundra. Es la Edad de Hielo, un periodo de tiempo en el que la vida luchó, prosperó y se adaptó de maneras asombrosas, dando lugar a algunas de las criaturas más grandes que jamás hayan pisado la Tierra. La Edad de Hielo no solo fue el dominio de las bestias prehistóricas como los mamuts y los tigres dientes de sable. Fue un lugar donde los tamaños de los animales podían alcanzar proporciones asombrosas, donde criaturas del tamaño de autos pequeños y autobuses vagaban por el paisaje helado. Cada uno de estos animales dejó un impacto duradero en nuestro planeta, y sus restos fósiles nos han permitido asomarnos a este frío y antiguo mundo. ¿Estás listo para aventurarte en el pasado helado y descubrir las criaturas más grandes que alguna vez llamaron hogar a este antiguo mundo congelado? Acompáñame en este viaje atrás en el tiempo mientras desvelamos el top de los animales más grandes de la Edad de Hielo, desde imponentes mamuts lanudos hasta poderosos osos de las cavernas. Prepárate para sorprenderte por el tamaño y la majestuosidad de estos gigantes prehistóricos. En el séptimo lugar de nuestro top se encuentra una especie que, a diferencia de las demás en esta lista, puede resultar extrañamente familiar: el Homo neanderthalensis, o como comúnmente lo conocemos, el Neandertal. Los neandertales emergieron hace unos 400.000 años y vivieron en lo que hoy conocemos como Europa y Asia Occidental. Eran parientes cercanos de los Homo sapiens, nuestros propios ancestros, y comparten con nosotros más del 99% de nuestro ADN. No obstante, hubo algunas diferencias notables entre nuestras dos especies, particularmente en términos de apariencia física. Los neandertales eran generalmente más bajos que los humanos promedio de hoy en día, con una altura de alrededor de 1.6 metros en comparación con la altura promedio del hombre moderno, que es de aproximadamente 1,7 metros. Sin embargo, no te equivoques, eran increíblemente robustos y fuertes. Tenían cuerpos anchos y musculosos, con una constitución mucho más fuerte que la nuestra. Los hombres neandertales podían pesar hasta 100 kilogramos, lo que es considerablemente más que el peso promedio de un hombre moderno, que es de alrededor de 70 kilogramos. A pesar de su apariencia fuerte y corpulenta, los neandertales eran también notablemente sofisticados. Usaban herramientas, controlaban el fuego, cazaban en grupos y hay evidencias que sugieren que incluso tenían una forma de lenguaje. No eran los brutos desgarbados que a veces se imaginan, sino una especie de humanos que se adaptaron y prosperaron en el riguroso clima de la Edad de Hielo. Entonces, aunque un neandertal pudiera parecer más pequeño si se le comparara lado a lado con un humano moderno, no hay duda de que eran una presencia imponente y poderosa en el helado paisaje de la Edad de Hielo. En el sexto lugar de nuestro viaje por el pasado glacial, encontramos a un depredador cuyo nombre evoca miedo y respeto: el Canis dirus, o lobo terrible. No te dejes engañar por el hecho de que este animal esté un paso por encima de los neandertales en nuestro top. Los lobos terribles eran criaturas dignas de su nombre y representaban una amenaza muy real para cualquier criatura que tuviera la desgracia de cruzarse en su camino. El Canis dirus vivió en América del Norte durante el Pleistoceno tardío, desde hace aproximadamente 125.000 años hasta hace unos 9.500 años. Eran lobos en todos los aspectos, pero más grandes, más fuertes y más aterradores que cualquier lobo que conozcas hoy. Estos animales podían llegar a medir hasta 1.5 metros de longitud, lo que es bastante más grande que los lobos grises actuales, que suelen medir alrededor de 1,2 metros. Y aunque no eran tan altos como los neandertales, con una altura en el hombro de alrededor de 0,9 metros, eran significativamente más largos. A pesar de su gran longitud, los lobos terribles pesaban aproximadamente lo mismo que un neandertal, llegando hasta 67 kilogramos. Comparado con un humano promedio, un lobo terrible sería aproximadamente del tamaño de un humano arrodillado, pero significativamente más largo y con una masa muscular mucho mayor. Su cráneo era también más grande que el de un lobo gris, con mandíbulas poderosas capaces de triturar huesos.
Si bien los neandertales y los lobos terribles nunca coexistieron, los neandertales vivieron en Eurasia, mientras que los lobos terribles eran nativos de América del Norte. Ambos eran fuerzas dominantes en sus respectivos hábitats. En el antiguo juego de supervivencia de la Edad de Hielo, ambos eran competidores dignos, cada uno a su manera. Ahora nos adentramos más en el helado pasado prehistórico y nos encontramos con un depredador que reinó en la cima de la cadena alimentaria en la Edad de Hielo. En el quinto lugar de nuestro top, te presento al Panthera spelaea, más conocido como el león de las cavernas. El león de las cavernas emergió hace unos 600.000 años atrás y vivió hasta hace unos 13.000 años en lo que hoy conocemos como Eurasia y América del Norte. Este felino extinto era un miembro del género Panthera, el mismo género que incluye a los leones, tigres, leopardos y jaguares que conocemos hoy. Este león prehistórico era verdaderamente impresionante en términos de tamaño, mucho más grande que cualquier felino que encuentres en la naturaleza en la actualidad. Podían alcanzar una longitud de hasta 2,1 metros, sin contar la cola, que podía agregar hasta 1 metro más. En comparación, los leones modernos miden hasta 2 metros de largo sin incluir la cola. En términos de peso, los leones de las cavernas eran igualmente impresionantes, llegando a pesar hasta 300 kilogramos. Este peso es significativamente mayor que el del Canis dirus, que llegaba a pesar hasta 67 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, un león de las cavernas pesaba más de 4 veces que un lobo terrible. Comparado con un humano promedio, un león de las cavernas sería aproximadamente del mismo largo, pero mucho más alto y robusto. En términos de tamaño, se asemejarían a un humano tendido, pero con una envergadura y un peso que superan con creces a cualquier humano. Es claro que, en el brutal mundo de la Edad de Hielo, los leones de las cavernas eran depredadores de primer nivel. Con su gran tamaño y poder, estos felinos prehistóricos eran auténticos reyes de su tiempo. En nuestro recorrido a través del pasado glacial, nos encontramos ahora con un gigante que inspira tanto temor como asombro. En el cuarto lugar de nuestro top de animales más grandes de la Edad de Hielo, nos encontramos con el Arctodus simus, o el oso de las cavernas de cara corta. Este gigantesco oso prehistórico, que vivió en América del Norte durante el Pleistoceno, hace aproximadamente 1.8 millones y 11.000 años atrás, es uno de los carnívoros terrestres más grandes que han existido. A diferencia de los osos modernos, que son omnívoros, el oso de las cavernas de cara corta era en su mayoría carnívoro, alimentándose de la abundante fauna de la Edad de Hielo. Este oso podía alcanzar hasta 1.5 metros de altura en el hombro cuando caminaba a 4 patas, y hasta 3 metros de altura cuando se erguía sobre sus patas traseras. En comparación, el león de las cavernas, nuestro número 5, tenía una longitud corporal de hasta 2,1 metros, sin contar la cola. Por lo tanto, si se erguía sobre sus patas traseras, el oso de las cavernas de cara corta sería mucho más alto que un león de las cavernas. El peso de uno de estos osos de cara corta es igualmente impresionante, llegando hasta 900 kilogramos. Esto es 3 veces el peso del león de las cavernas, que pesaba hasta 300 kilos. En comparación con un humano promedio, este oso sería como un humano y medio de altura cuando caminara a 4 patas, y más alto que 2 humanos promedio cuando se pusiera de pie. En términos de peso, es comparable a llevar el peso de aproximadamente 2 humanos adultos promedio. La mera idea de un oso de este tamaño es suficiente para evocar imágenes de un verdadero titán de la Edad de Hielo. Un recordatorio de cuán grande podían llegar a ser las criaturas de este periodo de la historia de la Tierra. Nos acercamos al podio de nuestro top y nos encontramos con una criatura cuya majestuosidad y tamaño desafían la creencia. En el tercer lugar, nos encontramos con el Megaloceros giganteus, también conocido como el alce irlandés. Pero no te confundas por el nombre, en realidad no era un alce, sino un tipo de ciervo ultra gigante. El alce irlandés apareció por primera vez hace unos 400.000 años y persistió hasta hace unos 7.700 años. A pesar de su nombre, su rango no se limitaba a Irlanda, sino que se extendía por toda Eurasia, desde Irlanda en el oeste hasta Siberia en el este.
La característica más destacada del alce irlandés era, sin duda, su enorme conjunto de astas. Estos impresionantes adornos podían extenderse hasta 3,65 metros de punta a punta, lo que los hace los más grandes de cualquier ciervo conocido, extinto o vivo. En comparación, las astas de un alce moderno pueden alcanzar una longitud de hasta 1,5 metros. En cuanto a tamaño corporal, el alce irlandés era igualmente impresionante. Tenía una altura en la cruz, el punto más alto del cuerpo, sin cortar las astas, de hasta 2 metros y podía pesar hasta 700 kilogramos. Si bien este peso es menos que el oso de las cavernas de cara corta, se podía pesar hasta 900 kilogramos. Las asombrosas astas del alce irlandés contribuyen a su clasificación más alta en la lista. En comparación con un humano promedio, un alce irlandés sería aproximadamente del tamaño de un humano y medio de altura, sin contar las astas, que podrían agregar al menos otro metro o más a su altura total. En términos de peso, un alce irlandés pesaba aproximadamente tanto como 10 humanos adultos promedio. Así, a pesar de no ser el animal más pesado de la Edad de Hielo, la imponente estatura y las enormes astas del alce irlandés lo hacen merecedor del tercer lugar de nuestra lista de los animales más grandes de la Edad de Hielo. Acercándonos al final de nuestro viaje prehistórico, en el segundo lugar de nuestro top de las criaturas más grandes de la Edad de Hielo, nos encontramos con un verdadero titán de la tundra. Hablamos del rinoceronte lanudo. Este animal, que recorrió el vasto paisaje helado de Eurasia desde hace aproximadamente 350.000 años hasta hace unos 14.000 años, es conocido no solo por su tamaño, sino también por su distintiva cobertura de pelo. Este pelaje lanudo le proporcionaba una protección vital contra el frío extremo de la Edad de Hielo. Este rinoceronte prehistórico podía alcanzar hasta 2 metros de altura en el hombro y medir hasta 3,7 metros de largo, lo que lo coloca en una escala similar al alce irlandés en términos de altura, pero superándolo en longitud. Y al igual que el alce irlandés, también poseía un conjunto notable de cuernos. El cuerno frontal, o nasal, podía alcanzar hasta 1 metro de longitud. Ahora, en términos de peso, el rinoceronte lanudo podía alcanzar hasta 2.700 kilogramos, lo que supera al alce irlandés, que podía pesar hasta 700 kilogramos. De hecho, el rinoceronte lanudo pesaba tanto como 4 alces irlandeses, lo cual es una locura. Si lo comparamos con un humano promedio, un rinoceronte lanudo sería más del doble del alto y más de 6 veces de largo. En términos de peso, estaríamos hablando de un animal que pesa tanto como 36 humanos adultos promedio. La mera idea de un rinoceronte cubierto de pelo puede parecer sorprendente para nosotros hoy en día, pero el rinoceronte lanudo era perfectamente adaptado para la vida en la tundra de la Edad de Hielo, y su tamaño lo convertía en una presencia dominante en el paisaje glacial. Finalmente, hemos llegado a la cima de nuestro top, al coloso de la Edad de Hielo. En el primer lugar, la criatura más grande de este periodo es el mamut lanudo. Estos caminaban sobre la Tierra desde hace aproximadamente 600.000 años hasta hace unos 4.000 años. Estos magníficos animales eran nativos de las estepas del norte de Eurasia y América del Norte. Son conocidos no solo por su tamaño, sino también por su pelo largo y ondulado, sus colmillos curvados y su constitución robusta. Todo lo cual les ayudó a sobrevivir en las duras condiciones de la Edad de Hielo. Este mamut lanudo podía llegar a tener hasta 3,4 metros de altura en el hombro, lo cual lo coloca por encima del rinoceronte lanudo, que podía alcanzar hasta 2 metros de altura. En términos de longitud, los mamuts lanudos podían llegar a medir hasta 5,5 metros de largo. Una vez más, superando al rinoceronte lanudo que medía hasta 3,7 metros. Los colmillos de los mamuts lanudos eran igualmente impresionantes, alcanzando hasta 5 metros de longitud. Estos largos y curvados colmillos se usaban tanto para la lucha como para despejar la nieve y llegar a la vegetación subyacente. En cuanto a peso, los mamuts lanudos podían llegar a pesar hasta 6.000 kilogramos, más del doble que el rinoceronte lanudo, que alcanzaba un máximo de 2.700 kilogramos. En comparación con un humano promedio, un mamut lanudo sería más del doble de alto, más de 7 veces más largo y pesaría tanto como 80 humanos adultos promedio.
El mamut lanudo es verdaderamente el gigante de la edad de hielo, un testimonio de los extraordinarios tamaños que los animales pueden alcanzar en respuesta a las condiciones extremas. Con su tamaño monumental y su impactante apariencia, el mamut lanudo se lleva con razón el primer lugar en nuestra lista de los animales más grandes de la edad de hielo.